personas, luego se va a dar apertura a la prensa, si es que hubiese preguntas. El compañero Carlos Uncheñay, presidente de la Ecuarunari, luego intervendrá el compañero Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacuti, y estaremos cerrando con el compañero Leonidas Visa, presidente de la CONAI. Luego de sus intervenciones, por favor, a la prensa sobre el tema que se ha convocado, si hubiese alguna pregunta. Compañero Carlos. Buenos días, señores medios de comunicación, compañero presidente de la CONAE, compañero coordinador nacional de Pachacuti, compañeros dirigentes de las bases. Es un gusto saludar a nombre del Consejo de Gobierno de la Ecuarunari, la organización histórica en el país. Debo de indicar en esta mañana que el proyecto político Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti tiene una raíz, tiene un origen, tiene cimentado su filosofía, su ideología, que nace desde los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Por eso, el día de hoy, anunciamos al país de que vamos a fortalecer la unidad en el proceso organizativo y organizar también y fortalecer el proceso del proyecto político del movimiento indígena. Manifestar al país que de acuerdo a las condiciones económicas trazadas desde la Presidencia de la República, el pueblo indígena, los sectores sociales, estamos enmarcados en convocar a la unidad férrea, a la unidad de todos los sectores sociales desde nuestro espacio organizativo. Indicar también al país que el proyecto político del movimiento indígena es para los 18 millones de ecuatorianos, no únicamente para nuestros pueblos y nacionalidades. En ese marco manifestamos que esta unidad fortalecerá nuestros procesos y al país, que vamos a seguir defendiendo los intereses colectivos, vamos a seguir defendiendo la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, vamos a seguir defendiendo nuestro patrimonio, los ecuatorianos y ecuatorianas, nuestra agua, nuestro territorio, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra educación. Por eso, reitero, la unidad entre el proyecto político y la organización, la Ecuarunari, desde mi espacio de la que estoy dirigiendo. Muchas gracias. A continuación, el compañero Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacuti, también nos están acompañando asambleístas y dirigentes también de la estructura de la CONAI. Compañero Marlon. Buenos días, compañero Leonidas, presidente del Movimiento Indígena CONAI, compañero presidente del Ecuadunari, compañeros asambleístas que me acompañan. El Movimiento Plurinacional Pachacuti se enmarca en los ejes de trabajo bajo la agenda del Parlamento, en la cual vamos a poner nuestras miras en el trabajo legislativo. De igual manera, estamos ampliando como una agenda nacional en los territorios, las provincias donde las estructuras orgánicas se encuentran y las estructuras del movimiento Pachacuti a nivel de las 24 provincias, a nivel de la representación USA, Canadá, Europa, una campaña de adhesión que va a durar 3 meses con miras a tener la mayor parte de adherencia por pedido de muchas organizaciones sociales y colectivos individuales que han pedido ser adherentes del movimiento Pachacuti. Esta campaña se va a basar con una agenda conjunta con el movimiento indígena y su representación, que es la CONAIE, en este mes, y una agenda conjunta en territorios donde que vamos a visitar a las representaciones, organizaciones
hacer una adherencia al movimiento Pachacuti. Con esta agenda iniciamos para finalizar este año, ya que el informe del CNE nos pone como un movimiento con el 15% de votos a nivel nacional. Eso hace que el movimiento Pachacuti, conjuntamente con la organización matriz que es la CONAIE, tengamos que ampliar de los 170.000 adherentes a más adherentes. Nuestra meta es llegar a 1.500.000 adherentes en los 4 meses. Ese es el trabajo que vamos a hacer en el marco de la unidad, previa a una planificación anticipada que tenemos para la participación electoral territorial en el año 2023. Muchas gracias. Y por último, el compañero presidente de la CONAIE, Leonidas Lisa, luego de su intervención, si hubiese alguna pregunta por parte de la prensa. Compañero Leonidas. Estimados medios de comunicación, compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones de base, nuestros hermanos asambleístas, compañeros dirigentes de las regionales, compañero Marlon Santi y nuestro Consejo de Gobierno de la gloriosa CONAIE. Primero, nosotros respetuosos al principio de mandar obedeciendo en el cumplimiento de las resoluciones del 7º Congreso de la CONAIE, donde estamos llamados a unificar entre el instrumento político de nuestro glorioso movimiento Pachacuti y la gloriosa CONAIE, donde hemos determinado hay que caminar con los 2 pies, el proceso organizativo y el proceso político, a la cual llamamos a la unidad de todos los comités ejecutivos a nivel provincial, a nivel nacional, de todas nuestras autoridades de elección popular, asambleístas, parlamentarios, asambleístas provinciales, gobiernos seccionales, prefectura, alcaldía, juntas parroquiales. En ese sentido, hemos tenido reuniones anteriores con el comité ejecutivo a nivel nacional, donde el día de hoy damos a conocer esta gran entre la CONAIE y el movimiento Pachacuti. Y decimos al país, la CONAIE reconoce al único brazo político que es el movimiento Pachacuti. No reconocemos a ningún otro partido político dependiente, en este caso de la CONAIE. Ninguna intención de división en nuestras estructuras de los pueblos y nacionalidades. Un segundo tema que hemos conversado con el Comité Ejecutivo Nacional es: vamos a avanzar en estos 3 meses a una adherencia masiva de nuestras estructuras organizativas de los pueblos y nacionalidades. En este punto vale recalcar, vamos a respetar con absoluto, en este proceso, vamos a respetar la adherencia colectiva de nuestras organizaciones, pero para tal necesitamos también que se adhieran de manera individual. En ese proceso queremos mencionar que el movimiento Pachacuti no responde únicamente al movimiento indígena, sino es un movimiento amplio donde integra todas las identidades a nivel nacional, sean nuestros hermanos mestizos, blancos, montubios, hermanos afro y de todos los sectores populares, para la cual debe convertir en un instrumento político de lucha para los ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional. Y finalmente, este tercer acuerdo, en esta decisión colectiva que hemos tomado, todos los procesos de designación a nivel territorial, a nivel de las provincias, en la conformación de los comités ejecutivos, tenemos que hacer con absoluto respeto entre las organizaciones provinciales dependientes, bases del movimiento indígena, como es la CONAIE, y así también respetando la adherencia individual de los militantes del movimiento Pachacuti. Por ello, en este llamado a la unidad, simplemente decimos que el movimiento Pachacuti, con la fuerza en la asamblea, con la fuerza en los territorios de las comunidades, con la fuerza de nuestras autoridades seccionales, vamos a transitar para seguir construyendo este Estado plurinacional, esta sociedad intercultural que permita transformar profundamente las estructuras sociales y económicas a las cuales millones de ecuatorianos estamos abocados y que debemos cambiar. Muchas gracias. Si es que hubiese alguna pregunta de algún medio sobre este tema al que se ha convocado, damos la apertura. Se identifiquen y hacia quién va dirigida la pregunta. Si es que... Buenos días con todos. Notamos usted en su intervención
introducción mencionó las bases y los principios en los que se centra el accionar político de Pachacuti. Desde esta perspectiva yo se lo pregunto, el día de mañana el Ecuador va a tener una jornada política muy importante en donde se va a ver la primera expresión también de protesta en las calles, en este caso convocado por las organizaciones sociales y de trabajadores. Ellos están en espera también de la respuesta del movimiento indígena y de sus organizaciones sobre la posible participación. ¿Cómo se toma esta decisión? Ya está decidido. ¿Van a participar mañana ustedes en las movilizaciones? ¿Cómo se asume esta posición local? La Ecuarunari, a través de sus luchas históricas, que ustedes, señores medios de comunicación, el país conoce, tenemos una herramienta constitucional. Y esa herramienta constitucional no es asignada por voluntad de ningún presidente de turno hasta este momento presente. Esa herramienta se llama la resistencia indígena. Es una herramienta constitucional. Por consiguiente, luego de un análisis de en qué condiciones está viviendo el país, la condición económica, política, serán las estructuras organizativas las que tomemos la decisión. Pero sí hay que ser claros y somos sumamente frontales como los ecuatorianos. En el momento en que se comience a vulnerar derechos de los ecuatorianos, en el momento en que se quiera atentar en contra de la vida de los ecuatorianos, allí estarán presentes nuestras organizaciones, nuestras bases, porque nuestra reacción, nuestra movilización no es para buscar intereses individuales, sino es para defender derechos colectivos. Para eso somos parte de la estructura nacional de la CONAIE, somos la organización regional y como regional tomaremos las decisiones y si es que el presidente de la República no considera las peticiones clarísimas hechas desde nuestro espacio, entonces las bases tomarán la decisión. Con la pregunta del señor periodista, bueno, con las dos damos por cerrada esta rueda de prensa. Su presentación y hacia quién va dirigida la pregunta. Al presidente de la CONAIE. Siga. Tiene paso también a Marlon Santos. Entonces, señor Leonidas Misa, varias son las preguntas. Primero, el presidente durante el fin de semana fue claro en advertir que no permitirá ningún acto que paralice al país. El señor Usuñay habla de una resistencia. Estamos hablando tal vez de algún inicio de levantamiento a nivel nacional contra la política del gobierno de Guillermo Lasso. Una siguiente pregunta, ya que están nuevamente unidos con Aire y Pachacuti. ¿Qué nos dice usted de la señora Rosa Cerda? Con lo que ella dijo que hay que robar bien, pero hay que protegerse y no dejarse ver. Y el señor Marlon Santos, hoy que están nuevamente unidos, es un inicio de protestas, de resistencia y de levantamiento. Por favor, señores. El levantamiento de octubre, que muchas veces ha sido objetivizado, estigmatizado, debemos entender para que llegue a los niveles de violencia, tuvo que transitar a los oídos sordos que el presidente Moreno se puso en esos días. No nos olvidemos, antes del levantamiento de octubre, más de 20 eventos llamando la atención al gobierno nacional de manera pacífica. Y en el levantamiento de octubre, en lugar de resolver los problemas más sentidos, lógicamente se impuso la violencia. De la misma manera que el presidente Lasso ha decidido transitar y sostener y defender las políticas de Moreno, en este caso condicionado por el Fondo Monetario Internacional. Aquí el pueblo ecuatoriano no soportaría un levantamiento o una paralización, pero tampoco soporta una economía devastada como el que tenemos al día de hoy. De pronto se pretende posesionar que apenas tenemos 75 días. Por eso mismo,
porque hay una decisión del anterior gobierno, necesitamos en este momento que sea determinante frente a la crisis económica. Aquí de pronto se pretende posicionar un criterio de la matemática. No, señores, lo que está claro es que todos los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados, están en este momento con altos precios, pero los productos de los campesinos han sufrido mayor deflación, como conocidos en este caso por los economistas neoliberales. Aquí les demuestro con 3 datos fundamentales. Para el sector agropecuario, un quintal de abono que costaba al 5 de abril, el abono 10-30-10, $23. Al día de hoy encontramos en $30. El abono 18-46-0, que costaba $28 en el 5 de abril, al día de hoy cuesta $40. Hay un promedio de incremento del 43% en los productos importados y en los productos industrializados. Miremos en este caso los precios referenciales del producto del campesino. El quintal de papas no supera los $10-12, la mejor calidad de papas en relación a los precios de los últimos años. En ese sentido, decimos a los transportistas, ¿realmente el problema es solo de los subsidios para las unidades de transporte? No, sino incrementado también los repuestos, las llantas. Solo le pongo un vehículo que antes comprábamos las llantas a $120, al día de hoy está en $145. No es un problema simplemente de focalización, ha incrementado el precio en todos los productos y hay un incremento, sobre todo hay una cuestión desfavorable para las pequeñas economías. Aquí el ministro también ha dicho, ya se ha recuperado aproximadamente más de $1.000 millones en este proceso de la liberación de los precios de los combustibles. Hay que preguntar, esos $1.000 millones, ¿de dónde salió? Seguramente del bolsillo de ese padre de familia, de esos 67% de los compañeros trabajadores que no pueden acceder a un empleo, pero sin embargo tienen que hacer el esfuerzo de comprar alimentos a precios ya altos. Hay que preguntar, ¿los grandes grupos económicos realmente han pagado al día de hoy las responsabilidades que tienen con el Estado? Seguramente que no. Por eso creemos que el presidente de la República debe referirse a partir de las estadísticas, más no perseguir, en este caso pretendiendo posesionar criterios políticos. Segundo, el decreto para... Dejemos que termine la... Por favor. ¿perdón? Pedimos. Que no va a derogar el decreto de elevación de los combustibles. En efecto, por eso decimos, todos los temas anunciados en este momento los hacemos a partir de la cruda realidad que viven los ecuatorianos. ¿Tomará la decisión el presidente de la República, Lasso, transitar por el camino del presidente Moreno o realmente escuchar al pueblo ecuatoriano? Debemos reconocer, en el tema de la vacunación lo ha cumplido, en efecto, pero en materia económica debemos reconocer que hay una crisis más y más profundizando. Sobre el tema de la compañera Rosa Cerda, nosotros, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el movimiento Pachacutic, no podemos aceptar en este caso vocería ni de corrupción, ni por actos, ni por omisión, ni por ideas. En ese sentido hemos pedido, hemos dejado en las manos de manera orgánica que se pueda resolver este tema, pero que tampoco sea utilizado en este caso para generar mayores, un espectáculo, digamos, en el tema político. Si es que hay un proceso, pues tiene que cumplirla y en ese proceso respaldaremos las acciones que hagan nuestros dirigentes. Muchas gracias. Compañero Marwan Santi. Sí, en el tema de unidad, nosotros somos un proceso que encamina la lucha social. El movimiento Pachacutic no va a ser indolente frente a las convocatorias que están haciendo las organizaciones sociales. Justamente vamos a dar un acompañamiento el día de mañana y todas las convocatorias para restablecer el derecho soberano del pueblo que ahorita se encuentra encrucijada en una profunda crisis económica. Venimos, ayer nomás yo estuve recorriendo la región amazónica. La crisis económica no afecta al poder económico del país, está afectando a los pequeños agricultores, a la gente pobre del país. Y esos derechos, cuando son afectados, no somos indolentes, somos parte de ese pueblo que vamos a estar en unidad en el llamamiento de las convocatorias que se haga para reclamar derecho. Y en el tema de Rosita Cerda, en la Comisión de Ética y Disciplina, cumpliendo su debido proceso, de la Asamblea Nacional y del Movimiento Pachacutic,
dio una sanción de 15 días de suspensión de sus funciones como legisladora, y eso es un tema que ya no se podría ahondar porque tiene una sanción establecida por la Comisión de Ética y Disciplina. Por lo tanto, son temas que han profundizado. Pachacuti tiene los principios básicos por los que se fundó: no robar, no mentir, no ser ocioso. Por lo tanto, esos principios no pueden recaer en o pueden ser infundadas por una persona. Esos principios son básicos para todo el movimiento y de fiel cumplimiento para todos los electos representantes, desde las juntas parroquiales, vocales, hasta la Asamblea Nacional, y lo mantendremos con esas premisas como se fundó el movimiento Pachacuti. Muchas gracias. Con la última pregunta vamos a cerrar esta rueda de prensa que se ha convocado. Sobre el tema, por favor. Periodista de Mira Radio y de Radio Atalaya. Mi consulta para el presidente de la CONAIE: este anuncio que realiza la CONAIE de unidad con el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, ¿es una estrategia para desmovilizar a las organizaciones de base para la convención que está prevista para el próximo 14 de agosto, entendemos, en la provincia de La Guay, donde el ex dirigente Yacu Pérez, ex candidato presidencial, también realizará el lanzamiento de su nuevo movimiento partido político? No hay ninguna decisión, ninguna estrategia en contra de nadie. Esta es una estrategia de unidad de toda la vida. El movimiento Pachacuti nació en el corazón de las luchas. Por ello, pedimos a nuestras comunidades de base: todo lo que tengamos que criticar lo hacemos adentro, vía orgánica, en esta unidad indisoluble, unidad orgánica, unidad disciplinada y unidad sobre todo a partir de la lucha. Desconocemos cualquier intención, en este caso, de que hagan o pretendan dividir a nuestras estructuras organizativas. Eso de la política, que en este caso han instalado muchos actores políticos de la política ecuatoriana, mejor dicho, ¿no es cierto? Ya lo conocemos. Siempre han querido escudarse en pretextos, y nosotros, aquí los pueblos y nacionalidades, los sectores populares, mantendremos la línea orgánica de unidad. Nosotros no pretendemos ser ninguna estrategia de nadie. Damos por terminada esta rueda de prensa. Muchísimas gracias por haber asistido y ya nos